Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este instante precioso que nos da para estar acá en la casa de Dios, para darle toda la honra, gloria y honor a Él. Él es el que nos da este instante precioso para poder estar juntos en comunión, todos los hermanos. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. También esperamos que tengan un bonito domingo. Les damos la cordial bienvenida a este servicio y esperamos que nos sigan y que sobre todo lean la palabra. Las buenas nuevas que nos da el Señor, la salvación que solo alcanzamos a través de Jesús. Eso es lo que nosotros predicamos acá, lo que está escrito en la Biblia, lo que el Señor nos dice. Bien, ahora vamos a ver qué nos pide el Señor entonar esta alabanza hoy día. La alabanza es la mañana gloriosa. ¿Cuál será esa mañana gloriosa? ¿Cuándo estaremos contentos nosotros definitivamente dejando todo este mundo que está plagado de maldad? Cuando venga, ¿quién? Nuestro Señor. Esperamos esa mañana gloriosa, ¿no? Entonces, familiares, amigos, personas que nos ven por este medio, vamos a entonar esta preciosa alabanza. Dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y eso es lo que esperamos todos con ansia. ¿Por qué? Porque ahí se acabará todo dolor y todo llanto. Bien, vamos a entonar entonces la mañana gloriosa. ¿Nos acompaña? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de este domingo titula Cristo vendrá por su iglesia. La Biblia profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos, a lo que generalmente la gente le dice el fin del mundo. Se puede clasificar a todos los acontecimientos que ocurrirán en diversas categorías, como eventos naturales, espirituales, sociológicos, tecnológicos, políticos, etc. Aunque quizás muchos de nosotros no veamos directamente los acontecimientos que ocurrirán hacia el final de los tiempos, podríamos ser muy probablemente capaces de observar o de ser testigos de lo que ocurrirá en la antesala, es decir, en los años previos a esos años en los que ocurrirán los juicios de Dios. Esto es lo que se llama escatología, que es una de las ramas de la teología que se encarga de los últimos tiempos. Y todos estos eventos que forman parte de la antesala de los juicios de Dios se le conoce en la escatología como el principio de dolores. El principio de dolores está relacionado con muchos eventos, como por ejemplo el aumento de la maldad que estamos observando actualmente en el mundo, guerras, conflictos, como las que ocurren actualmente en Israel, en el Medio Oriente, y la que pasó también hace un par de años entre Ucrania y Rusia, o epidemias como la que hemos atravesado, la epidemia del COVID, así como desastres naturales, entre ellos terremotos o huracanes, o la aparición de engañadores, es decir, de falsos profetas, y también se incluye en esto a las sectas que están actualmente expandiéndose. Y también es una de las señales de los últimos días el odio creciente hacia los creyentes, hacia los cristianos, la burla que hace el mundo hacia nosotros. No obstante, Dios nos dio estas profecías no para que tú te llenes de miedo y estés escondido en tu cuarto ahí no queriendo salir de casa, sino que estas profecías son un llamado para que el mundo pueda y tenga la oportunidad de unirse a Cristo. Porque Dios quiere en el fondo de que nadie perezca, pero obviamente que la decisión de seguir o no a Cristo es una decisión individual. Y es que Dios a través de estas profecías nos está dando una advertencia de que llegado el momento, su ira se va a derramar contra el mundo por culpa del pecado de la humanidad. En ese contexto, en todo ese panorama de los eventos que van a ocurrir hacia el fin del mundo, hay un evento, el cual va a ser la marca distintiva de que todos estos juicios ya van a iniciar. Esa es la marca que va a diferenciar el término de los principios de dolores o el término del periodo de la gracia, y que va a iniciar el periodo de la tribulación, donde va a aparecer todos esos juicios que ustedes de repente han leído en el libro de Apocalipsis y donde va a gobernar el anticristo. Ese evento que va a marcar ese límite de tiempos se llama el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios va a quitar o va a sacar a toda la iglesia, es decir, a los creyentes, a aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, los va a sacar de la tierra y los va a llevar al cielo para que se reúnan con Cristo, antes de que Dios derrame todos sus juicios sobre la tierra. Este arrebatamiento o el rapto es un estado o una experiencia de ser llevado de un lugar a otro. El término arrebatamiento que se tiene en la Biblia, por ejemplo en la Reina Valera 1960, es traducción de un término griego que se llama arpazo, el cual significa arrebatar o sacar de una manera inmediata, instantánea, súbita. Significa ser llevado de un lugar a otro de manera instantánea en cuerpo y en espíritu.
Pero este rapto de la iglesia va a aplicar únicamente a los creyentes verdaderos y a aquellos creyentes que están en obediencia en ese momento. Significa entonces el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de todos los integrantes del cuerpo de Cristo, es decir, de los creyentes, desde la tierra hacia el cielo. Y la Biblia lo profetiza, a pesar de que muchas iglesias quieren negar la existencia del arrebatamiento, está profetizado y tiene muchas bases bíblicas, las cuales vamos a estudiar en esta mañana. Esto lo vamos a encontrar en varios libros de la Biblia, pero uno de los textos que encontramos con bastante detalle este evento del arrebatamiento se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a estudiarlo en esta mañana. Dentro de esta doctrina del arrebatamiento vamos a encontrar varios aspectos. El primero que podemos describir es el siguiente. 1. La esperanza para los que duermen en Cristo. Por favor, hermanos, vayamos a nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y leamos los versículos del 13 al 15. La palabra de Dios nos dice en estos versículos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, ¿qué significa esta palabra dormir en el Señor o durmieron aquí? No significa que te has ido a tu camita y estás soñando. No. Aquí dormir es un eufemismo, es decir, una manera ilustrada de decir que esa persona está muerta. Cuando acá la palabra está diciendo de los que durmieron, está diciendo de aquellos que han muerto, que ya están en la tumba. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de aquellas personas que duermen, es decir, de las personas que van a estar muertas en el tiempo del fin. Pero habla de los muertos en Cristo, es decir, si tú tienes un familiar, un hermano, un papá, un esposo que era cristiano y que ahora está muerto, esa es una persona que está durmiendo en Cristo, esperando el regreso del Señor. Y esta expresión, cuando habla aquí en la Biblia de personas que duermen, nunca se refiere únicamente al alma o al espíritu, porque el cuerpo puede morir, pero el alma y el espíritu siguen vivos. Y el alma y el espíritu de una persona actualmente está viva y está consciente, ya sea en el cielo o en el infierno. Pero particularmente los que duermen en Cristo tienen la esperanza en que Dios los va a traer con Él de vuelta. Los tesalonicenses se preguntaban y le preguntaban a Pablo seguramente, ¿por qué muchos cristianos habían muerto? Si Cristo nos prometía a nosotros una vida eterna, ¿por qué hay cristianos que se enferman? ¿Por qué hay cristianos que sufren accidentes? ¿Y por qué hay cristianos que mueren? ¿O qué pasaría con los cristianos que ya murieron y cuando Cristo regresaría? Y Pablo estaba acá instruyendo entonces a los tesalonicenses que comprendieran lo siguiente, que la muerte para el cristiano no es el final de su existencia. Cuando Cristo regrese, los creyentes, vivos y muertos, vamos a reunirnos con el Señor. Amén. Y ahí ya no vamos a sufrir, ni tener frío, ni hambre, ni enfermedad. Todas las cosas por las cuales padecemos aquí en la tierra serán exterminadas y nosotros estaremos gozosos en una vida eterna, plena y con cuerpos transformados que no van a sufrir ni enfermedad ni dolor por siempre con el Señor. Amén. Amén. Y esta aclaración está contenida aquí en estos pasajes que escribió Pablo, de que nosotros, los creyentes que estamos vivos, cuando llegue la venida de nuestro Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. ¿Qué significa esto que no vamos a preceder a los que durmieron? Que los que estamos vivos en Cristo, no nos vamos a presentar ante el Señor
antes que los muertos, sino que los muertos en Cristo, los que están durmiendo en Cristo, van a reunirse con Cristo antes que los vivos. Por eso dice la palabra aquí, que nosotros los que estamos vivos no vamos a preceder, es decir, no vamos a adelantarnos o no vamos a presentarnos con Cristo antes que los muertos. La diferencia puede ser de pocos minutos, pero de todas maneras, los muertos en Cristo van a estar antes ante Él. Pero nosotros los que estamos vivos aquí, de todas maneras vamos a ser testigos de este gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. La segunda parte de esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia es el siguiente: la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Y este vendría a ser el pasaje central de esta doctrina. Y acá se ve con mucha más claridad toda esta profecía. Lo vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Estos pasajes dicen lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Ven que está bastante clara la profecía? Ya hemos visto que esto del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia es el momento en el cual Dios va a levantar a su iglesia, es decir, a los creyentes en Cristo, y los va a sacar de la tierra. Y como nos dice aquí, y acá ya está bien claro, ya no pone la figura poética de que los que durmieron en Cristo, sino dice los muertos en Cristo. Ya nos dice aquí en este pasaje directamente que los muertos en Cristo van a resucitar. Los muertos en Cristo van a resucitar, y los creyentes, los seguidores en Cristo que estén vivos, van a ser quitados de la tierra. Es decir, los muertos en Cristo, los cristianos que están en la tumba, resucitan y se van volando al cielo, y los cristianos que están vivos, también su cuerpo se transforma y se van volando al cielo, y los dos grupos ascienden a las nubes y se reúnen con ¿quién? Con Jesús. Esa es una forma práctica de poder decir cómo es esta profecía. Y desde ese instante la iglesia va a estar por siempre con el Señor. Ahora vamos a ver algunos componentes de esta profecía. El primer componente que vemos aquí es el regreso de Cristo. El Señor mismo, o sea, Cristo mismo, Jesús mismo va a venir por su iglesia, por su pueblo, acompañado de toda su magnificencia, de su poder, de su presencia que merece. Nos dice acá la palabra que va a haber una voz de mando. Puede ser la voz de un arcángel o la misma voz de Jesús o de Dios el Padre. Y en ese momento Cristo regresa por su iglesia. Cristo va a recoger a los creyentes en las nubes, pero Cristo no va a tocar sus pies en la tierra. Cristo solamente se queda en el cielo, en las nubes. Y esto lo diferencia de la segunda venida de Cristo. Hay algunas sectas, algunas doctrinas teológicas que mencionan que tanto el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son un mismo evento. Pero no, son dos eventos separados, distanciados por 7 años. Y entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo va a ocurrir los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. El segundo componente es una resurrección. Vimos aquí que una trompeta va a sonar y que Cristo va a llamar a los muertos, a los cristianos muertos, para que resuciten. Esto también es una advertencia para aquellos que están actualmente rechazando el Evangelio. Si tú en vida rechazas el Evangelio, cuando mueras no vas a ser llamado por Cristo en el momento de la resurrección. Ahora, en este momento del arrebatamiento, como dice la palabra, van a ser resucitados los muertos en Cristo.
Esto significa que quienes van a resucitar son aquellos cristianos o aquellos creyentes que han fallecido desde el tiempo del Pentecostés hasta el momento que ocurra el arrebatamiento. Otros creyentes, de repente los creyentes del Antiguo Testamento, como puede ser el rey David, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, no van a resucitar en el arrebatamiento. Ellos van a resucitar al final del milenio. Va a haber otra resurrección. Por si acaso en la Biblia se describen varias resurrecciones. La resurrección del arrebatamiento solamente es una de todas esas resurrecciones que ocurrirán en los últimos tiempos. Entonces estos muertos en Cristo serán levantados o serán resucitados, es decir, que van a volver a la vida. Así tu cuerpo esté hecho polvo, así tu cuerpo haya sido comido por un tiburón, te hayan quemado, etcétera, etcétera. Tu cuerpo se va a reconstituir, va a ser un nuevo cuerpo transformado. Ese cuerpo va a volver a la vida, se une con tu alma y con tu espíritu y va a ir a la presencia del Señor para encontrarse con Él. Y el tercer componente es el rapto en sí, de los vivos. Hablando estrictamente entonces, solamente los creyentes vivos serán arrebatados o raptados. Esto significa que viene el arrebatamiento, tú eres creyente, Dios te llama para que te encuentres con Él, te irás volando a la presencia del Señor y no vas a experimentar la muerte física. Es decir, que va a haber una generación, la generación del arrebatamiento, que no va a morir. Esa va a ser la generación del arrebatamiento. Si tú has visto algunas películas cristianas sobre el arrebatamiento, hay muchas maneras en las cuales han ilustrado este evento. En algunas, el cristiano desaparece simplemente y toda la ropa y todas las cosas se caen. En otras, el cristiano se convierte como un ser de luz o un punto de luz, y ese punto de luz se va a toda velocidad hacia el cielo. Hay diversas formas en las cuales las películas han demostrado, han mostrado pues este evento. No podríamos saber exactamente cuál va a ser, cómo va a ser, pero de que va a suceder, sucederá, y que va a ser instantáneo, también va a ser así. Y un cuarto componente, nos vamos a reunir con el Señor. Nos reuniremos en las nubes con Dios, con Jesús. Los creyentes que estén vivos en ese momento y los muertos en Cristo que hayan resucitado, nos reuniremos con el Señor para siempre. Amén. Amén. Las descripciones que hace el apóstol Pablo acerca de este rapto no dan apoyo al punto de vista parcial del arrebatamiento. Hay algunas corrientes teológicas que mencionan que no va a haber un solo arrebatamiento, sino va a haber varios arrebatamientos durante todo el transcurso de la tribulación. Incluso sobre eso advierten algunas películas de que ese engaño del arrebatamiento parcial podría ser una herramienta del enemigo, de Satanás, para desvirtuar la profecía del arrebatamiento. Una película reciente menciona incluso, por ejemplo, que el arrebatamiento real no había sido hecho por Dios, sino por extraterrestres. Y después que se producían varias desapariciones cada 6 meses, cada 7 meses de personas. Obviamente desapariciones falsas, diciendo nuevamente que venían los platillos voladores para llevárselos, etcétera, etcétera. Ocurrirán muchas fake news, es decir, muchas noticias falsas después del arrebatamiento para querer tapar todo ese evento que ha sido obviamente producido por Dios. Pero lo que nos enseña entonces la palabra es que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un evento único, instantáneo, en ese momento antes de la tribulación. Porque Pablo afirma aquí claramente que todos seremos transformados, de todos los creyentes. ¿Cómo podría ser este momento del arrebatamiento? Más allá de las películas que algunos pudieran haber visto. Imagínate que hay 30 estudiantes adolescentes en un salón de clase, o de repente en un salón de escuela, ya serían unos niños de 10 a 12 años, o en la universidad. O de repente estás tú conectado en tu clase virtual, tú eres el profesor, y tienes a 30 alumnos ahí conectados contigo.
De repente se escucha un sonido como de una trompeta, muy potente la trompeta, seguido de un gran resplandor. Luego, de forma súbita, de esos 30 muchachos que estaban en el salón de clases, 10 desaparecen. Y solamente quedan en su carpeta su ropa, su celular, su reloj, los zapatos y sus útiles de escritorio. Nada más. Desaparecieron. Ahora, imagínate otra escena. Un grupo de pasajeros está viajando en el bus. El chofer tiene ahí su letrerito, dice Dios te bendiga. De repente desaparece del bus el chofer y la mitad de los pasajeros. La gente que se queda dentro del bus empieza a gritar. Obviamente que el bus pierde el control y como estaba yendo por la carretera, se desbarranca al abismo y todos los pasajeros que quedaron en el bus fallecen. En el mundo desaparecen millones de personas, y no solamente los cristianos, sino que Dios también se va a llevar a todos los niños. Niños menores de 5 o 6 años. Niños mayorcitos que ya tienen un poco de malicia, se quedarán. Todos los niños entonces pequeños, sin excepción en el planeta, se van. Se esfuman sin dejar rastro. ¿Por qué? Porque recuerden que los niños ¿de quién son? De Dios. Entonces también ocurrirá que, si estamos hablando que todos los niños son de Dios, también los bebés que están en el vientre materno van a desaparecer. Los bebés de las mamás que no son cristianas serán arrebatados. Por ejemplo, podríamos poner el caso, Andrea, que tiene 38 años, es enfermera, gestante a término, con unos 37 semanas de gestación. Estaba programada su cesárea la próxima semana, porque tenía una incompatibilidad cefalopélvica, es decir, que la cabeza del bebé es más grande que la pelvis de la mamá, por eso tiene que hacer una cesárea. De repente, una mañana, siente que el bebé no está en su vientre. Prende el televisor y ve que millones de personas han desaparecido en el mundo. Andrea va urgente al hospital, porque no sabe qué ha pasado. Tiene su abdomen distendido, a pesar de que no ha tenido un parto. Todavía tiene las estrías, pero no hay bebé, vacío. Los médicos le examinan y al examen no hay señales de parto. Los genitales externos están normal. Le hacen la ecografía, no hay bebé, no hay placenta, no hay nada. ¿Qué pasó? La ecografía muestra un útero vacuo, es decir, un útero vacío. Andrea no era cristiana. Su bebé se fue, pero ella se quedó. ¿Y qué pasaría si hay una gestante embarazada? Tanto el bebé como la mamá, que es cristiana, serán arrebatadas, pero por separado. ¿Por qué? Porque el bebé es un ser vivo, individual, y el bebé ya tiene alma desde su concepción. Son almas individuales, dos seres individuales. Entonces, las personas adultas, adolescentes, adultos mayores que desaparecieron en la tierra eran creyentes verdaderos. Es lo que pasará en el arrebatamiento. Este evento obviamente va a causar un caos mundial como nunca nadie se ha imaginado. Va a superar cualquier catástrofe que tú hayas podido imaginar o cualquier catástrofe apocalíptica que tú hayas visto de repente en alguna película. Sobre el arrebatamiento puedes ver muchas películas en internet. Hay muchas películas que están disponibles en el YouTube. Las más conocidas de repente son las adaptaciones de la novela Left Behind, traducido al español Dejados Atrás, es una saga de novelas, escrita por el teólogo y autor Tim LaHaye. En YouTube, de las 7 novelas que escribió este autor, hay 3 disponibles, muy interesantes que podrías tú verlas. Vimos entonces que en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por su iglesia y este evento debe de suceder antes de la tribulación.
Ya hemos visto, los creyentes en Cristo van a resucitar y los creyentes vivientes van a ser traspuestos o van a ser trasladados de la tierra hacia el cielo. Ahora, Jesucristo no va a arrebatar a las personas que no están preparándose, sino a las que se han preparado, que han obedecido el Evangelio y que han obedecido los mandamientos. Voy a entrar en ese detalle en un momento más. Ahora, este arrebatamiento va a implicar una transformación instantánea de nuestro cuerpo. Porque si tú vas con tu cuerpo como está ahorita, subes a la atmósfera, te ahogas porque no hay suficiente presión de oxígeno. Tu cuerpo va a ser transformado. Va a ser un cuerpo similar al de Cristo resucitado. Es decir, que tu cuerpo no va a estar regido por las leyes ni de la biología ni de la física. Tú puedes volar, puedes ir de un planeta a otro, puedes atravesar paredes. A ese tipo de dimensión va a llegar nuestro cuerpo. Si tú estabas enfermito, vas a estar libre de esta enfermedad. Si te faltaba un ojo, te faltaba una pierna, vas a tener tu ojo, tu pierna. Si estabas viejito, vas a recuperar tu juventud. Si eras un bebito o eres un niño, de repente tu cuerpo va a evolucionar hacia la forma de un adulto joven. Son más o menos especulaciones que se pueden, no está escrito en ese detalle en la Biblia, pero son especulaciones que podemos tomarlas a partir de ciertos consensos teológicos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a tener que adaptarse para la eternidad. Con nuestro cuerpo físico como el de ahora, no puede vivir 1000, 2000, 3000 años. Y como ya hemos visto, el arrebatamiento tiene que distinguirse de la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, el Señor viene en las nubes. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Cristo ya viene directamente hacia la tierra, específicamente hacia el monte de los olivos, para poder enfrentarse al anticristo y a su ejército. Ahora, el arrebatamiento va a ser instantáneo, súbito, sin aviso, es decir, en cualquier momento, repentino y sorpresivo. Si es repentino y sorpresivo, no habrá oportunidad para una reflexión tardía. No hay arrepentimiento de último momento, de último minuto, ni para que tú regatees. La elección que tú hayas hecho antes del arrebatamiento va a ser la que va a definir tu vida. Cuando llegue el arrebatamiento, entonces, si tú ves que millones de personas desaparecen, no vas a tener la oportunidad de decir: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, perdóname por no haber creído en ti, a mí también llévame. Ya no habrá oportunidad para eso. Ya la gente se fue, tú ya, como decimos aquí en Perú, ya fuiste o estás frito. No hay forma. Y el propósito de Jesús, entonces, al hacer referencia a este tipo de profecías, no es darnos miedo, ni estimular cálculos ni predicciones. Nadie puede decir, por ejemplo, por ahí que hayan escuchado, que el arrebatamiento va a producirse en el septiembre de 2024. No podemos establecer ninguna fecha, ni hora, ni nada sobre el momento en el cual se va a producir el arrebatamiento, sino que tenemos que estar advertidos de lo que va a ocurrir. Ahora pregunto, ¿estarás tú preparado para el arrebatamiento? La única forma en la que puedes estar preparado para el arrebatamiento es que hayas recibido a Cristo y que también estés en obediencia. Siendo así, el arrebatamiento puede ocurrir dentro de 100 años. Puede ser el próximo año, puede ser la próxima semana, puede ser mañana, o puede ser tal vez en la tarde mientras estás viendo tu partido de fútbol, o tu película, o tu novela, no sé. ¿Estarás preparado? Y ahora, hemos visto que el arrebatamiento va a ser selectivo. Únicamente serán arrebatadas aquellas personas que han experimentado el nuevo nacimiento, es decir, aquellas personas que creen en Cristo. Si tú vienes acá a la iglesia, no necesariamente eres cristiano. Si no has recibido a Cristo, el venir a la iglesia no te hace merecedor de irte en el arrebatamiento.
sino aquellos que han experimentado una conversión, aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, serán arrebatados. Solamente aquellos que tienen un nuevo nacimiento. Imagínate, nuevamente vamos a imaginar otro escenario. Un domingo cualquiera, se está haciendo culto acá en la iglesia. Y en pleno culto ocurre eso. La trompeta, un resplandor instantáneo, la Biblia que sostiene el pastor, plan, al suelo. Y más de la mitad, o un 75%, ya le pongo, 75% de los cristianos, de los que se están congregando en ese momento, desaparecen. 75%, no dije el 100%. ¿Qué pasó con ese 25% que estaban escuchando la prédica y se quedaron allí? En sus asientos. Y muchos de ellos conocían la profecía del arrebatamiento. Sucede que, no porque por el hecho de que vienes a la iglesia significa que eres creyente, sino tú eres cristiano por tener una relación personal con Cristo. Pero además, lamentablemente, muchos creyentes que de verdad pudieron haber experimentado una conversión sincera, que de verdad hayan recibido a Cristo, es probable que también muchos creyentes verdaderos se queden. ¿Por qué? Imagínate que un creyente no tiene una vida espiritual activa, que el creyente no ora, que el creyente no lee, posiblemente se quede. O imagínate que un creyente verdadero, que puede estar, de todas maneras estar sujeto a pecado, en ese momento el creyente esté cometiendo adulterio, en ese mismo momento cuando llegue el arrebatamiento, ¿se va o se queda? O el creyente el día domingo se queda en su casa viendo partidos de fútbol en vez de venir a la iglesia, ¿se va o se queda? El creyente que le da flojera y está yendo tarde a la iglesia, y justo viene el arrebatamiento antes que el creyente pueda decir, buenos días hermanos, ¿se va o se queda? Entonces ahora, ¿vas a venir temprano o vas a venir tarde a la iglesia? Ahora sí ya te cae, ¿no? Entonces vean, las películas también lo describen así. Muchos creyentes se quedan porque no han tenido una vida fiel a Cristo, a pesar de que son salvos. Se van a quedar. Y son salvos, van a ser salvos, no se van a perder. Pero obviamente que cuando se cierre el arrebatamiento y empiece la tribulación, van a ser los primeros en ser perseguidos. Y la única salida, su destino en esa persecución va a ser la muerte. Va a morir el cristiano en el arrebatamiento. Pero, ¿esto es para que tengamos miedo? No. Esto nos lleva a la tercera lección. Tercera lección, tranquilidad en los últimos tiempos. Ahora, hermanos, veamos Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento es el glorioso evento que todos nosotros tenemos que anhelar. Entonces, después del arrebatamiento, los que hayamos sido tomados, estaremos finalmente libres de pecado. Estaremos por siempre en la presencia del Señor. Existe mucho debate acerca del significado y el alcance del arrebatamiento. Pero Dios no ha querido que sea así. Más bien, el arrebatamiento debe ser una doctrina consoladora, llena de esperanza. No debe darte miedo, porque Dios quiere que tú consideres el arrebatamiento para que te animes con las palabras que Dios está dando en ella. Los cristianos no tenemos que tener miedo al fin del mundo. Ocurre un terremoto en Japón, algunos cristianos ya tienen miedo. Ay, Señor, ya viene el fin del mundo. Hay guerra en Israel. Ay, Señor, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. No, pues tú como cristiano no puedes tener miedo a esas cosas. Pero algo importante que nosotros tenemos que señalar es que el arrebatamiento, y esto sí debe de quedar bien claro, debe de ser antes de la tribulación.
Esto es lo que se llama en nuestra doctrina el arrebatamiento o rapto pretribulacional, dentro del contexto de la doctrina dispensacionalista que defendemos muchas iglesias de sana doctrina, como la iglesia bautista. Hay iglesias que niegan incluso tanto el arrebatamiento como la doctrina del reino milenial. Ellos son de una corriente amilenialista. Otros mencionan que el arrebatamiento va a ser a la mitad de los 7 años, es decir, entre la tribulación y la gran tribulación. Y otros mencionan que va a ser al final de la tribulación. Pero, por todas las muestras que tenemos en la palabra y también en conexión con eventos que se han producido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, creemos que la tribulación debe de ser, el arrebatamiento debe ser antes de la tribulación, antes de los 7 años donde va a gobernar el anticristo y donde va a ocurrir terremotos, guerra, caída de meteoros, etcétera, etcétera, las 7 copas, los 7 sellos, todo lo que tú has leído en el libro de Apocalipsis ocurre en esos 7 años. El arrebatamiento entonces va a producirse antes de todas esas cosas. Por eso entonces, si tú eres creyente, de lejito nomás verás todo lo que pasa en la tierra en el Apocalipsis. Y esta creencia de que la iglesia será removida o será arrebatada antes de la tribulación va a estar de acuerdo o acorde con los tratos que tuvo Dios con su pueblo o con ciertas personas escogidas que se muestran en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el tiempo del diluvio. El diluvio llegó y mató a mucha gente, ¿sí o no? Pero el diluvio ocurrió antes, durante o después que Noé y su familia entraran al arca. Después, ¿o no? El juicio vino después. Primero entró Noé y su familia al arca y después cayó el diluvio. Por eso es que primero ocurrirá el rapto y después la tribulación. Otra historia, la de Lot. Vinieron unos ángeles y le dijeron a Lot: sal de Sodoma, ándate a los montes, escápate. Entonces, primero rescataron a Lot y sus 2 hijas y después cayó todo el juicio sobre Sodoma y Gomorra y quedaron quemadas. Por eso mismo también el arrebatamiento debe de ser antes que todos los juicios de Dios. Y cuando uno enseña entonces que la iglesia, por el contrario, si algunos dicen que la iglesia va a quedarse en el periodo de la tribulación, significaría que solamente esa generación de cristianos tendrían la mala suerte de vivir la época de los juicios de Dios. Mientras que las generaciones anteriores, los muertos en Cristo, se libraron de los juicios. Esta situación no sería justa. Pero, para esperanza, nosotros los creyentes entonces, vemos que si revisamos en más profundidad y no analizamos los versículos solamente de una manera aislada, sino tomamos el estudio bíblico y teológico de una manera integrada en todos los pasajes de la Biblia, está defendiéndose entonces que, de acuerdo a las Escrituras, el arrebatamiento de la iglesia debe de ocurrir antes de la tribulación. Si es así, entonces el arrebatamiento es el límite entre ¿qué? El periodo de la gracia y la tribulación. Ahora, hacia el final del tiempo de la iglesia, vamos a experimentar el principio de dolores. Por las señales que estamos viendo, como ya mencioné hasta el inicio de la prédica, el aumento de la maldad, los desastres naturales, las epidemias o las pestes, las guerras, las hambrunas, la persecución hacia los cristianos, tenemos evidencia de que ahora mismo podríamos estar en el tiempo de principio de dolores. Pero para ese momento todavía la tierra está presente aquí, todavía estamos nosotros aquí. Ahora, hacia el final de estos tiempos también es probable que ya más o menos sospechemos quién puede ser el anticristo. Pero el anticristo no se va a mostrar, ojo, el anticristo no se va a mostrar mientras que la iglesia esté aquí. El anticristo va a mostrarse, va a revelarse y va a empezar a dominar el mundo cuando la iglesia no esté. Porque la iglesia tendría la potencial autoridad para poder enfrentarse al anticristo.
sale el anticristo y todos los cristianos en un solo bloque salimos. Por eso que el anticristo no va a poder manifestarse hasta que la iglesia sea retirada. También eso es un argumento para defender el arrebatamiento pretribulacional. Entonces se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Termina entonces ese tiempo del principio de dolores. Inmediatamente al arrebatamiento, en las nubes, ya cuando nosotros subimos, nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a enfrentarnos a un juicio. Los cristianos nos vamos a enfrentar a un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Pero ese juicio no es para que te condenen, sino para ver qué tan fiel has sido. A ver, tú, Juanita, ¿qué tan fiel has sido? ¿Has predicado el Evangelio? ¿Leíste la palabra todos los días? Tú, Pepita, no has ido a la iglesia, has llegado tarde a la iglesia, no has leído la Biblia. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, tú eres salva, pero no vas a tener los mismos galardones que el otro hermano que sí ha dedicado su vida al servicio del Señor. Ahora, los últimos tiempos, como tanto habrás escuchado por ahí en artículos o en YouTube, no sé, no es igual al fin del mundo. Los últimos tiempos estrictamente significa el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ahora estamos técnicamente en los últimos tiempos. Claro que no sabemos si todavía estamos en el principio de dolores, parece que sí, parece que no, pero los últimos tiempos arranca desde la primera venida de Cristo. Desde el momento en que Cristo nació, se hizo hombre, desarrolló su ministerio terrenal y murió en la cruz por nosotros. Desde aquella fecha entonces se inició la era de la iglesia. Estamos ahora en la era de la iglesia, en la era de la gracia, que para ser salvos lo que tienes que hacer es ¿qué? Poner tu fe en Cristo. Periodo en el cual Dios nos está ofreciendo la salvación por gracia mediante la fe en Jesús. Vivimos en ese periodo. Si quieres ser salvo, es ahora la época en que tú puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces ya hemos visto, estamos viviendo la época de los últimos tiempos, posiblemente el principio de dolores. Siendo así, si ya estamos en el principio de dolores o estamos entrando al principio de dolores, y como la Biblia no te señala cuál es la longitud de tiempo que abarca el principio de dolores, significa que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. El juicio de Dios ya viene y Dios va a tratar con el pecado de este mundo. Hasta que eso llegue, todavía tienes chance porque estamos en el periodo de la gracia. La buena noticia es que todavía no es tarde para que tú puedas elegir seguir a Cristo. Todo lo que se requiere es que tú aceptes el regalo de Cristo, que aceptes con fe. No hay nada que tú puedas hacer por tú mismo para ser salvo. Ahora, de repente dices, si hay aquí quizás algún adolescente que es cristiano, pero que no ha recibido a Cristo, pero tu papá o tu mamá sí ha recibido a Cristo. Digamos que tú tienes 10 añitos, 12 añitos, o que tú ya has cumplido hace poco 15 años, pero no has recibido a Cristo. Si esta tarde viene el arrebatamiento y tus papás son cristianos, tus papás se van y tú te quedas joven o adolescente por no haber recibido a Cristo. ¿Eso quieres? Porque estás lleno de juventud, piensas que todavía tienes chance de seguir aquí en la tierra sin darle cuentas a Dios. Y los papás entonces también están en obligación de insistir en la prédica de la palabra a sus hijos que no son creyentes y llevarlos a pies de Cristo. Porque si no, tú te vas arriba y tus hijos se quedan en la tierra. ¿Cómo te va a doler allá arriba cuando te presentes ante Cristo y tú estás ante Él, pero tus niños se quedaron atrás? Si quieres ser parte entonces de ese grupo de los que van a ser arrebatados, de los que se irán con Cristo, ¿qué tienes que hacer?
Si tú ya eres adulto, no has recibido a Cristo, o tú eres un jovencito, adolescente, niño, que todavía no ha recibido a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Acepta a Jesús como Señor y Salvador. ¿Estás listo para el regreso del Señor? ¿Estás listo para su venida, para el arrebatamiento? ¿O quieres experimentar la ira de Dios? Tú decides. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra y gracias Padre Celestial también por tu promesa del arrebatamiento, en la cual tú nos dices que la iglesia, los creyentes verdaderos, no van a experimentar los juicios de la tribulación. Gracias por esa promesa, porque tú te has preocupado por nosotros desde la fundación del mundo y tú ya nos has separado como un pueblo escogido para que podamos gozar de tu presencia por toda la eternidad. Señor, toca los corazones de aquellas personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con Cristo, que aún tienen esa lucha interna dentro de ellos, pero tú ya has estado tocando sus mentes y corazones para que puedan tener un encuentro personal contigo. Padre Celestial, si hay alguna persona que nos ve a través del video, toca su corazón, y si ella ha decidido recibir a Cristo, que pueda comunicarse con nosotros a través de correo electrónico o mensaje. Y si hay alguna persona, joven, niño aquí en el templo, si sabe que necesita de Cristo y quiere recibirlo como Señor y Salvador, levante la mano y para nosotros estaremos orando por esa persona. Toca tú, Señor, el corazón de las personas que te necesitan para que puedan llegar a la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.